¿Cuáles son los bienes públicos y los privados? ¿A quién le pertenecen? ¿Al gobierno? ¿A las empresas o a los ciudadanos? ¿Y quién mantiene y administra los servicios públicos? ¿Fueron más eficaces y menos corruptos en manos privadas o estatales? ¿Qué viene a hacer ONAVE? ONAVE es el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado. Sentate acá. Ahí está. ¿Cuáles son? ¿O qué son los bienes del Estado? Bueno, los bienes del Estado son enormes, porque acá habría que separar entre lo que administra nuestro organismo, que es lo que está desafectado de concesiones o de uso del sector del Estado, bastante menos, digamos, pero los bienes del Estado son muchísimo más. El espectador no entiende nada y no se tiene idea de qué es lo que le pertenece. Bueno, el patrimonio público, por ejemplo, desde que los ferrocarriles fueron nacionalizados, siguen siendo parte del Estado, del patrimonio del Estado. Están concesionados, pero todo lo ferroviario, todo, hasta el último riel, es propiedad del Estado. Todos los puertos son del Estado, administrados por consorcios, algunos pequeños puertos privados, pero son concesiones también. Todo el subsuelo del Estado. La YPF ha sido privatizada, ha sido concesionada, pero el subsuelo sigue siendo nacional, estatal, todas las reservas son estatales. Lo mismo pasa con toda la plataforma submarina y las 200 millas. O sea, el Estado tiene enorme poder en toda la zona marítima. O sea, vos podés dar permisos de pesca, concesiones. Y después, tierras. bueno, el Estado tiene muchas tierras, las Fuerzas Armadas tienen muchas tierras, porque en épocas, y en el interior del país tienen mucho, en las provincias, campos grandes, todo eso todavía está. Todos los edificios públicos son del Estado. Todos los edificios públicos están asignados, yo no los administro porque están asignados a un ministerio, a administración. Son los edificios públicos? Hay miles. Te voy a decir algo, no está claro el relevamiento de los bienes. Ni siquiera el Estado mismo sabe lo que tiene. Ni siquiera el Estado mismo sabe lo que tiene. ¿Lo que tiene en qué sentido? No tiene el inventario completo de sus bienes. No está nunca completo. El maltratado patrimonio público se conformó con el trabajo y ahorro de generaciones de argentinos. La reducción del Estado y la desinformación fueron las condiciones del despojo. Nadie puede defender lo que no sabe que tiene. Nuestro sistema ferroviario llegó a tener 60.000 propiedades, 220.000 empleados, 37 talleres con miles de máquinas y repuestos, más de 3.000 locomotoras, 60.000 vagones, 1.600 estaciones, cientos de leguas de campos y 44.000 kilómetros de vías, una de las redes más extensas del continente. Este es el antiguo ferrocarril del oeste, es el primer ferrocarril nacional, se crea en 1857 y lo toma la provincia de Buenos Aires, lo desarrolla, lo expande y que tiene una organización eficiente y que entra en competencia con los primeros ferrocarriles ingleses que se empiezan a instalar, en donde les demuestran de que se pueden hacer las cosas de forma diferente, pero a pesar de eso la gran presión del gobierno inglés, de los ferrocarriles ingleses, es que se malvende a través del primer cipayo nuestro, que es Juárez Celman. A partir de ahí, los ingleses son monopólicos en el ferrocarril. El capital europeo se unía a la oligarquía porteña para expandir la frontera contra el indio, expropiarle sus tierras e instalar el tren. Los ingleses tuvieron muchas ventajas, ventajas comparativas con respecto a los ferrocarriles provinciales. Acá tuvieron muchas, tuvieron préstamos, tuvieron exención de impuestos, tuvieron una legua de tierra más acá al costado de la vía que tenían para las colonias que ellos querían colocar.
aquí en la Argentina como la colonia de Armstrong, porque ellos hacían y presionaban por una legislación que tenía que ver con su política colonial. ¿Cuál era? Y la política colonial es que sacaban todos los productos y todo lo que la materia prima nuestra, y ellos nos traían su materia elaborada ya y con exención de impuestos. Eran ganancias fabulosas. Ellos vinieron, se instalaron llenos de prebendas, regalías, independientemente de la explotación de la mano de obra, que fue una explotación esclavista. Las compañías inglesas y francesas aportaban su avanzada tecnología y experiencia ferroviaria. En 20 años, los trenes unían Buenos Aires con el centro, oeste y norte del país. Reparando vagones y locomotoras, en los talleres comenzarían a ser una industria nacional. Paralelamente, renacen los trenes del Estado, llamados ferrocarriles de fomento. El ferrocarril de fomento es la gran revolución que se produce en materia ferroviaria, porque significa que es el Estado el que puede promover las regiones a través del ferrocarril con tarifas reducidas, que puede favorecer a los productores, que puede ligar a las regiones entre sí, y termina con el mito de que son los ingleses los únicos que promovieron los ferrocarriles en Argentina y que promovieron el progreso. Y eso lo demuestra Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz da en el clavo por años. Y por eso sigue hoy tan vigente. Por esta cuestión, dice, el ferrocarril de fomento es el ferrocarril que demuestra que con la inversión del Estado se logra tarifas reducidas, ligar a las regiones entre sí y se avanza en la economía regional, lo que hoy conocemos como el Belgrano Cargas. Esos ferrocarriles fueron los más largos y los más extensos. Atraviesa 17 provincias, tiene 10.000 kilómetros de vía, lugares a donde, por supuesto, el capital ni se pensaba que podía llegar porque no le daba ninguna ganancia. Allí estaba el ferrocarril de fomento. Es donde el ferrocarril que les llevó agua a los lugares donde no la había. Es decir, es el ferrocarril que ligó a la nación. En el imaginario colectivo, la época de los ingleses fue la época de oro del ferrocarril. De la época en que las locomotoras se ilustraban, los grandes récords, fue la época donde se hicieron las grandes construcciones, donde se construyeron los grandes ramales. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que esas construcciones se hicieron con garantías del Estado, se hicieron con subsidios, se hicieron con plata de los argentinos. Las grandes obras son, por ejemplo, la estación de Retiro, la estación de La Plata, la estación de Constitución que se hizo 2 veces, grandes estaciones, grandes palacios, que muchas veces eran mucho más de lo que necesitábamos en ese momento, que justificaban hacer balances donde se mostraba que perdían plata. Entonces el Estado ponía la diferencia. Todo eso constituye una época donde los argentinos, a través de los ingleses, nos dedicamos a tirar manteca ferroviaria al techo. Eso se mantiene hasta los años 30, cuando sobreviene la crisis del capitalismo, que hace que empiece a decaer el periodo inglés. Con el golpe militar del general Uriburu, llega la década infame. Frente a la corrupción, se alza la prédica del grupo Forja. El investigador Raúl Scalabrini Ortiz denuncia los subsidios a las compañías inglesas y plantea la nacionalización de los ferrocarriles.